Indira Cárdenas, estás detenida por tu participación en el asesinato de Arturo Sánchez y tus negocios con el narcotraficante indio Amaro Rodríguez. Si no me das la dirección, yo no sé dónde ir. Podemos vernos en la estación de trenes de Matamoros. Interceptamos una conversación con un gringo que decía que se tenía que pelar de aquí. Así mero. Un gringo que no sabemos ni quién es, ni a qué organización pertenece. ¡El rey ha muerto! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Cállate, Pedro. ¿Dice quién es el indio? ¿Qué se está pasando aquí? ¡Suéltalo, suéltalo, colombiano! Claro que lo voy a soltar, pero con una bala en la cabeza. ¡Mamá! O me dejan ir o lo mato. Lo mato. No, qué gonorrea, cómo me mataron a la... Parce, Azucena era la más parchada, la más parcera mía. Parce, cómo me la matan. Es que estos no distinguen entre bien y el mal. Ay, no. ¡Tuti! ¡Pepote! ¡Pepote, avisa! ¡Ay, qué gonorrea, se trabaja para el indio! Y vos estás trabajando con Romero. Vos ahora también trabajas para mí, paisano. Todos trabajan para mí. ¡No le hagan caso! ¡Apenas se descuide, reviéntele la cabeza! Mira quién lo dice. Este pedazo de estiércol que está aquí tirado. Escúcheme bien, amigos. Escúcheme bien, amigo, usted, amigo, despiértese. ¡Tecolote! ¡Atento! Yo soy el hijo de Briseida Montero y del Teca Martínez. El único heredero del cartel de Cali soy yo. Y por ende, soy el heredero legítimo del cartel de Tijuana. Esto no me puede estar pasando. Romero es el hijo del Teca. Ese malparido me mató a mi mamá a sangre fría. Estamos esperando. Venga, dispara. Indira, no vayas a disparar. Mamá, ¿qué estás haciendo? Móntense en el avión ya y váyanse. ¡Quietos! Si le pasa algo a Phillips, ellos se quedan. No, ellos no tienen la culpa de nada, así que déjenlos ir. Si te das cuenta de lo que estás haciendo, vas a joder la protección que conseguimos para tu familia. Indira, Jack, baja el arma. No la voy a bajar. Dejen ir a mi familia, yo le perdono la vida a Phillips. Si no, no. Si no sueltas el arma, no se van. Ey. Váyanse. Jorge, súbanse a ese avión y váyanse inmediatamente. ¡Ya! Mamá, por favor, no. Mamá, no, mamá. Ya. Lo hago por ellos. Porque no merecen la vida de mí que les espera a tu lado. Camina. Háganse para atrás. Y ni se les ocurre seguirnos porque va a ser la última vez que vean a Phillips. Camina, maldito. Camina. Bajen las armas. Me estás cagando por todos lados, Indira. ¿Sí? Sí. Ok. Y pásate, que vas a manejar tú. Ándale. ¡A las camionetas, rápido! ¡Que no se pierdan de vista! ¡Rápido! El único capo aquí soy yo. Así que se las voy a poner sencilla. O se cuadran, man. Yo te la voy a poner más fácil. Nos dejas en paz y matamos a tus perros y a tus perritas. Cuando tu patrón está hablando, ¡Ese no es mi patrón! El mío sí. Dios, qué gonorrea. ¿Ya sabes para qué equipo estás jugando, qué? ¡Ah! No lo tenés que pensar, fiambre. Ojo. Azuceno. El único patrón aquí soy yo. Siempre lo he sido. Lo que pasa es que ustedes no lo sabían.
Desde el día en que crucé la puerta de ese rancho, el patrón era... Yo fui el último tren que salió para esa estación. Y se los iba a hacer saber. Pero con maña, con estrategia, con elegancia. Pero aquí su patrón se adelantó. Yo no sé por qué, yo no sé. Oíste, Amaro, yo no sé por qué, no sé, pero yo desde chiquito no hay nada que me la huele más en la vida a que me cambien los planes, man. Me pongo violento, man. No sé por qué. Me pone violento. Mira, si Aida se va con este entonces ahí sí ya le dio en la madre al plan de Romero, ¿eh? Es que no sé qué no le está pasando en la cabeza, pues. Mira, carnala, tranquila. Yo tengo interferidos todos los celulares de la familia. Es cuestión de que Aida use el celular tuyo para que quedemos con ella, ¿eh? Está. Dale. Ya sabes a dónde bote. Era una advertencia nada más. Tuti, andate para la casa con tu cartel, con lo que queda de él. A su sedón la lleva. Allá está el Roscas. Mar, a ver. ¿El Roscas? ¿Cómo así? ¿Él está vivo? Sí, más o menos. Ahí le mandé un médico. A ver, Mar. ¿Sí? Este Roscas es más fuerte que el cloro. No, no es fuerte, es inmortal. Bueno, doña Tuti, vámonos. Dale pues, mamacita. Ven, Vamos. Pues. A ver, Tuti, rápido, que esto va a convertir en un cementerio. ¿Y tú de dónde la conoces, eh? Es una historia demasiado larga, Carmencita. ¡Maldita sea! Estaba a punto de irme con Jorge y con Nicolás. ¿Qué te costaba dejarme ir? ¿A dónde ibas a ir, Indira? Con 14 cargos en tu contra. ¡14! ¿Eh? ¿Quieres que te mencione algunos? Tus negocios con el Indio Amaro. Maltrato a migrantes. Me ocultaste la muerte de Sánchez. Hiciste parecer que él era el responsable de la masacre en el desierto y sabías perfectamente que no lo era. Yo como investigando todo eso. Y tú no decías nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Porque te estaba siguiendo, ¿verdad? Y seguramente descubrí algo muy que por eso lo mataste. ¿O lo mandaste a matar? ¿Eh? Por cierto, ¿por qué apareció su ID en la fosa esa con los migrantes muertos? ¿Por qué? Todo lo hice obligada por el Indio Amaro porque me amenazó. Me amenazó con matarme a mí y a Nicolás si no lo hacía, pero yo no lo maté, Felipe. Entonces, ¡Yo no lo maté! ¿quién lo mató? ¿Quién fue? Lo mató un tipo al que le dicen el tecolote. Espero que estés diciendo la verdad. Y tú sabes perfectamente que todo lo que le ha pasado a Nicolás es tu culpa, ¿verdad? Y con tantas que has hecho lo vas a perder para siempre. Y me voy a encargar de eso. ¿Tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que no me lo repito a diario? Yo lo sé. Yo sé que he cometido miles de errores. Pero todo lo he hecho por él. Y por él ensuciaste de una manera tan puerca la memoria de Sánchez. Tú sabes que era mi hermana. Sabes la relación que teníamos y me engañaste. Me hiciste creer que estaba muerto y se lo estaban tragando los gusanos. Fue tu amigo mucho tiempo, Indira. Te lo echaste. Y te valió madre. Claro. Persona tan asquerosa que eres. Lo tenemos. Que no se escape. Gracias por venir. Aida, no sabes cómo te he buscado por todas partes este tiempo. No sabes lo enojada que estaba cuando tu mujer nos mandó correr del rancho. Pero es que ni el peor día al lado de tu mujer se compara con todo lo que hemos tenido que ver y vivir. Ay, pero qué grande estás. ¿Qué podemos hacer ahora? No sé, yo me quiero ir para el gabacho contigo. No me importa si me tengo que meter en la cajuela del coche, me voy en una llanta o me voy de mojada, no sé. Pero por favor, llévame contigo.
¿Qué es tan gracioso, Amaro? Que tú solito te metiste a la boca del lobo, Colombicho. Y de esa nadie sale. Estás muy equivocado, Amaro. Los lobos apenas están llegando. Bienvenidos, amiguitos. ¡Hijos de... ¿Dónde salió tanto maje? ¿Qué creías? Que por andar de la con el colombiano nos íbamos a salvar. Ya nos todos. ¡Suéltalo! Tranquilos, hijos, Ángel, tranquilo. Es que no voy a dejar que te hagan daño. ¡Ey! Ese no. Ese es paisano mío. Y nosotros, a diferencia de este señor, no somos animales. Ustedes tampoco. Primero que todo porque los animales no tienen oportunidad de escoger. Y yo a ustedes les voy a dar la oportunidad de sus vidas. Yo les extiendo una cordial y amable invitación a todos ustedes a que se unan a mi nuevo cartel. Sin presiones, sin amenazas. El que se quiera ir, la puerta está abierta. Es ahora o nunca. ¿Alguien más que quiera ser libre para siempre? Sigue por ahí, vas bien. ¿Ya se te olvidó quién rescató a tu hijo? ¿Eh? Fui yo, con mi familia. Arriesgamos el pellejo para traértelo de vuelta. Pero claro, como eres una corrupta malagradecida, no te importa. No me vengas a hablar de rectitud, por favor, cuando tú estás enredado con una coyote. Tú eres un delincuente, Daniel. ¿Yo? ¿Vicente Delincuentes? ¿Por qué? No tenemos ni un solo cargo en nuestra contra. Por si no sabes, el presidente quitó absolutamente todo. ¿Y cómo sé yo que no lo hizo obligado por ustedes? Los Acero Quintanilla son unos narcos lavadores de dinero, desde su madre que se murió hasta su hijo Salvador. No me vengas a decir que son unos altos, si tú tampoco lo eres. ¿Cuánto cobras, por pasar mojados? ¿Cuánto? ¿Yo? Lo hago gratis. ¿A ti cuánto te pagaba el indio? Por cierto, ¿sí sabes que los migrantes que le diste siguen ahí esclavizados porque no los pudimos rescatar? Y a ver si te da un poquito de culpa. Hay una niña un poquito más grande que A ver, Nicolás. ¿por qué yo tengo que interesarme por unos inmigrantes que solamente vienen a joder la economía? ¿Por qué? Por su culpa hemos tenido que reforzar la frontera. Por su culpa tuvimos que meter más agentes. ¿Tú sabes cuánto le cuesta eso a nuestros impuestos? Tú lo sabes. Es más, el muro que quiere construir el presidente debería ser el doble de alto. Chico, por favor, Indira. Es un asco de persona. Doble a la derecha, ándale. ¿Qué? ¡Que dobles a la derecha! ¡Hazlo! Ay, Ya. Paisano, vos, si vos te quedas, vas a ser mi contador, mi mano derecha. Y por supuesto que vas a recibir un sueldo. Todos van a recibir un sueldo. A mí me gusta que la gente trabaje contenta. Yo soy un empresario, no un mafioso. Puedes contar conmigo, paisano. No, pues con nosotros, patrón. Ah, qué lindo habla. Si vos seguís así de fiel, vas a contar con mi respaldo por siempre. A la orden, patrón Romero. Yo estoy dispuesto a perdonar las ofensas si ustedes me juran lealtad. Sí, patrón.
A la orden, patrón. Tecolote. ¿Vos de verdad te querés hacer matar por una causa que no es tuya? ¿Te querés ganar un tiro por este man que claramente no va a dar la vida por vos? Vos lo sabés. No tengo que convencerte de nada. No le hagas caso, Teco. A este hijo de 7 te va a apenas te des la vuelta. Yo no olvido las traiciones, Tecolote. Ni yo tampoco. Pero no olvido los favores recibidos. Si vos me sos fiel, yo te voy a ser fiel toda la vida. Y que a todos les quede claro, a partir de este momento se les duplica su sueldo. Puede contar conmigo, patrón. Aida, si tienes ese juicio, lo mejor es esperar. Te pueden separar del niño. No. Mi hijo se queda conmigo. Yo te entiendo y te quiero ayudar, pero lo mejor es esperar. No puedes cruzar hoy, tienes que esperar el juicio, porque si te descubren, no solo te perjudicas tú, sino yo también. Y yo preso no te puedo ayudar. Te puedes quedar en un hotel cerca. Yo te puedo pagar todo. Te vengo a visitar todos los días. Aida, ¿qué estás haciendo, cuñada? ¿En verdad pensabas escapar de la casa de seguridad sin decirnos nada? ¿Me puedes decir qué fregados haces con este señor? Bienvenidos al cartel de Tijuana. Nueva generación. ¡Viva el señor Romero! ¡Viva! ¿Qué es lo que va a pasar ahora, malparido? ¡Habla! Yo fui el perro fiel de su papá. Y lo mismo seré con usted, patrón. Patrón, me dijiste. Bájate. Camina. Dame las llaves. Las llaves. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Después que escapar toda tu vida y jamás ver a Nicolás. ¿Eso quieres? A mi hijo no lo nombres. Todo el AI sabe que me tienes de rehén. Todo el mundo va a saber que me mataste. No vas a poder escapar, Indira. Dale, dispara. No te atreves. Me la voy a jugar. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.